Bienvenido a nuestro servicio dominical, transmitido en vivo en YouTube. Nuestros servicios de adoración dominical continuarán a través de la transmisión de YouTube. Todos los miembros de nuestra iglesia van a participar en el servicio de adoración dominical en casa. Para participar en nuestro servicio de adoración dominical a través de la transmisión de YouTube, 1. Abre la aplicación YouTube en tu teléfono celular. 2. Escriba ESF Sunday Espanol Church a las 2 p.m. Solicitudes de oración. Ora por la seguridad de aquellos que están trabajando en hospitales, clínicas, centros de salud, a quienes están cuidando a los ancianos. Ora por aquellos que no han trabajado debido al encierro de COVID-19, para que el Señor pueda proveer sus necesidades financieras. Si tiene una solicitud de oración, puede enviarla enviando un mensaje de texto al 773-802-1112. Reuniones, comunidad y oraciones a través de Zoom. Martes a las 7 p.m., grupo de habla hispana. Miércoles a las 7 p.m., grupo de habla inglesa. Domingo a las 3 p.m., grupo de habla francesa. Pastor le enviará el enlace de Zoom por texto en sus teléfonos celulares. Simplemente haga clic en el enlace en el texto de su teléfono celular. Para usar el enlace de Zoom, debe descargar la aplicación Zoom en la tienda de aplicaciones de su teléfono celular antes de hacer clic en el vínculo. Vamos a leer la Biblia. Palabra de Dios de hoy es 2 Reyes, capítulo 6, versos 8 a 18. 2 Reyes, capítulo 6, versos 8 a 18. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará
al rey de Israel, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe, preténdolo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, tú ruego que hieras con que guerra a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos este glorioso servicio de adoración a nosotros hoy. Gracias por su protección, provisión para la última semana. Creemos en el poder y la gracia en la sangre de su Hijo Jesucristo. Limpia todos nuestros pecados y purifica nuestros corazones con la sangre. Revela su presencia viviente a nosotros en esta adoración. Háblanos a través del Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz y seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora himnos adoración. No sé por qué, la gracia del Señor. Versos 1 y 2. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación de un digno como yo. Mas yo sé quien he creído es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Ni sé por qué cuando era pecado por mí su vida vino a dar. Yo quien he creído es poderoso
para cuando me seguro hasta el día en que venga Él por mí. Amén. Palabra de Dios hoy es los ojos de la fe. Los ojos de la fe. De vez en cuando podemos enfrentar enormes desafíos o crisis en nuestras vidas. Si los vemos solo con nuestros ojos físicos y tratamos de superarlos con nuestras propias habilidades, podemos sentirnos abrumados por miedo, incluso antes de luchar contra ellos. Podemos abandonar la lucha. Pero la palabra de hoy nos enseña cómo podemos superar todos los miedos y ganar batallas en nuestras vidas. Se trata de ver los desafíos y la crisis con los ojos de la fe. Se trata de ver los desafíos y la crisis con los ojos de la fe. Hay dos tipos diferentes de ojos. Uno es físico, otra es espiritual. Los ojos físicos pueden ver lo que es visible, pero no pueden ver lo que es invisible, pero existe. Los ojos espirituales ven lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Los ojos espirituales son los ojos de la fe. Los ojos de la fe pueden ver a Dios que es invisible, pero que está viviendo en nosotros y trabajando para nosotros. Helen Keller dijo: he caminado con la gente cuyos ojos están llenos de luz, pero que no ven nada. No ven nada en el bosque o el cielo, nada en los deportes, nada en la calle. Sus almas viajan a través de este mundo encantado. Esto es un desperdicio estéril. La visión más verdadera con más poder es la visión de la fe. El mundo dice: ver es creer. El Evangelio dice: creer es ver. Los ojos de la fe permiten ver la poderosa presencia de Dios entre nosotros. Ven que Dios está con nosotros y lucha por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener los ojos de la fe? Primero, obtenga una visión sobrenatural por el favor de Dios. Otra vez, obtenga una visión sobrenatural por el favor de Dios. Hubo un tiempo en que la nación de Aram trató de atacar a Israel con frecuencia. Pero cada vez que el rey arameo planeaba atacar a Israel, el rey de Israel sabía exactamente lo que el rey arameo estaba planeando. Y el rey de Israel preparaba su ejército con anticipación para derrotar el ataque de Aram. El rey israelí no envió espías a Aram para recoger secretos. No tenía un dispositivo técnico para detectar los planes secretos del enemigo. Entonces, ¿cómo podría conocer también los planes del enemigo? El secreto vino de Eliseo.
un siervo de Dios. Eliseo no espió a Aram sin espiar a Aram, ni escuchar al quien de Aram. Eliseo fue capaz de conocer los planes secretos del rey arameo. ¿Cómo conocía los planes a través de la visión? La visión de Eliseo para conocer los planes secretos del rey arameo era una visión sobrenatural. No vino de su propia visión, pero del Espíritu inspirador de Dios. Podemos tener nuestras propias ideas que pueden ayudarnos a superar las dificultades, pero hay momentos en que podemos enfrentar problemas que son imposibles de superar con nuestra propia visión. En ese momento necesitamos una visión sobrenatural. ¿Cómo podemos obtener una visión sobrenatural? Podemos aprender de Eliseo. Fue llamando el hombre de Dios, el hombre de Dios. No podría haber obtenido una visión sobrenatural a través de su propio esfuerzo o a través de la ayuda de cualquier hombre. La visión sobrenatural vino del favor de Dios. Otra vez, la visión sobrenatural vino del favor de Dios. Estaba viviendo una vida que todos le conocieron, que solo un hombre de Dios podía vivir. Eliseo dedicó su vida a amar a Dios y a seguir su voluntad. Y el favor de Dios estaba en su vida. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y centramos nuestra vida en seguir su voluntad, Dios da una visión sobrenatural. Con la visión sobrenatural de Dios podemos prepararnos bien para la crisis, para superar la crisis. Por medio de la vida de José, también podemos aprender cómo obtener una visión sobrenatural con el favor de Dios. Cuando José fue vendido por sus propios hermanos, viviendo como esclavo en Egipto, su vida fue puesta en una situación desesperada. No había manera que contacte a su padre en su tierra natal y fuera rescatado. Un día, su situación empeoró cuando la esposa de su amo la acusó falsamente y lo encerró en una prisión. Entonces vivió una vida miserable y murió en la prisión. No. Algunos años más tarde fue llamado por el rey egipcio para interpretar el sueño del rey. No había sabiduría, ni información, ni visión entre todas las personas en Egipto que pudiera resolver misterioso secreto del sueño del rey. Pero José tenía una visión sobrenatural para ver el misterio. Interpretó el misterio del sueño del rey. Y el rey lo promovió primer ministro de la nación. Su vida se convirtió de una vida desesperada en prisión a una vida de libertad. De nadie al primer ministro en la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Entonces,
¿Cómo obtuvo una visión tan sobrenatural? Obtuvo la visión no por su propio estudio, esfuerzo, ni por la enseñanza de ningún hombre. Obtuvo la visión a través del favor de Dios. La palabra en Génesis 39, 20, 21 explica cómo Dios le concedió a José su favor. Estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cómo recibió José el favor de Dios? Siempre temía a Dios. Siempre temía a Dios. Temía a Dios en cada situación. Cuando sus hermanos lo vendieron a los traficantes de esclavos, temía a Dios. Cuando la esposa de su amo trató de seducirlo, temía a Dios. Cuando estaba en prisión, olvidado por todas las personas, temía a Dios. Cuando se convirtió en primer ministro, temía a Dios. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando Dios da su favor, podemos recibir información sobrenatural para resolver problemas difíciles en nuestra vida. Pablo anima a luchar contra todas las batallas de nuestra vida con confianza en el favor de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede que estés viviendo en una situación muy difícil en este momento. La vida a favor de Dios no significa que no hay dificultad. La vida a favor de Dios significa que tienes la capacidad de superar esas dificultades con los ojos de la fe. En todas las circunstancias, teme a Dios y sed fiel para honrarlo, servir a su pueblo. Y Dios te concederá su favor. A través de su favor obtendrás una visión sobrenatural para conquistar cada batalla en tu vida. Segundo, participar en las batallas en la vida con la oración. Participar en las batallas en la vida con la oración. Cuando el rey arameo se dio cuenta que todos sus planes de ataque a Israel se agaban al rey de Israel, pensó que alguien entre sus oficiales podría estar espiando al rey de Israel. Pero después de investigar a sus hombres para encontrar al espía, se encontró con que la filtración no fue llevada a cabo por ninguno de sus hombres, pero por medio del profeta de Israel, Eliseo. Entonces el rey envió a su unidad especial del ejército al lugar donde Eliseo se quedó para capturarlo. Fueron de noche, rodearon completamente el lugar donde Eliseo se alojaba. El ataque
del rey se centró ahora en un hombre, Eliseo. Tal ataque puede suceder a toda persona que dedica su vida a servir al Señor y a su pueblo. El adversario no deja a nadie solo que quiera servir al Señor diligente y fielmente. Cuando estás sirviendo a Dios fielmente y Dios te está usando para bendecir a los demás, el adversario te pondrá en la lista de sus más buscados. Tendrá tu cartel en su oficina central. Enviará a sus mejores soldados para destruirte. Porque como el rey arameo trató de hacerle a Eliseo, el diablo tiene que impedir que sirvas a tu rey, el Señor. El adversario tiene que impedir que interrumpas, frustras sus malvados planes de destruir al pueblo de Dios. Así que, mientras sirves fielmente al Señor, es para los ataques del mal. Prepárate siempre para luchar contra el adversario. En la oración del Señor Jesús enseña la verdad, que mientras oramos, siempre tenemos que pedir a Dios que ayude a rechazar, caer en la tentación del mal. Mateo 6:13. No nos lleves a la tentación, pero libéranos del maligno. Nunca pienses que estás libre del ataque del mal. Nunca dejes que tu mente esté inactiva sin estar alerta contra la tentación del mal. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si estamos decididos a luchar contra el diablo, Dios abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver su poderosa presencia. Y con la presencia de Dios podemos aplastar cualquiera de las fuerzas del diablo en cualquier momento. Esto es lo que vemos en la vida de Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo se levantó y salió temprano, a la mañana siguiente, vio al fuerte ejército arameo que rodeaba el lugar listo para atacar. Estaba aterrorizado. Pero Eliseo le dijo al siervo, verso 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba viendo otro ejército que rodeaba el lugar para protegerlo. Eliseo estaba viendo el ejército de Dios, que era más fuerte que el ejército arameo. Eliseo estaba viendo el ejército de Dios, que su siervo no podía ver. Y se mantuvo tranquilo.
animó a su siervo a no tener miedo. ¿Cómo llegó Eliseo a tener estos ojos para ver el ejército invisible de Dios? La respuesta es la oración. Luchó las batallas en su vida con nada más que oración. Detrás de cada guerra que intenta destruirnos, el pueblo de Dios. Y la iglesia está el diablo. La mejor arma para luchar contra el diablo no es más que la oración. Así que Pablo nos anima con esta palabra. Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Donde quiera que haya victoria espiritual, hay guerreros de oración. Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos del siervo, a fin que también viera el ejército del Señor. Cuando las personas que te rodean son atrapadas por el miedo, puedes ayudarlos con un espíritu tranquilo. Y ayudas si estás viendo el ejército invisible de Dios, como lo hizo Eliseo. Usted puede ayudarlos orando al Señor para que sus ojos espirituales se abran para ver la poderosa presencia de Dios. Dos misioneros Malasia caminaron a un pueblo lejano por algo de dinero que había sido enviado a un banco para ellos. Y cuando regresaban a su estación, la noche nos intervino. Oraron y se comprometieron con Dios. Luego se acostaron a dormir en una ladera solitaria. Unas semanas más tarde, un hombre acudió al hospital de la misión para recibir el trato. Miró atentamente al médico misionero. Te he visto antes, dijo. El misionero dice, no creo que nos hayamos conocido. El médico respondió, pero nos hemos conocido antes, insistió el hombre. Estabas durmiendo una noche en una ladera. Varios de nosotros debimos retirar algo de dinero del banco. Te seguimos con la intención de robarte cuando oscureciera. Pero no podíamos acercarnos a ti por todos los soldados que te rodeaban. Soldados, exclamó el misionero, ¿no había soldados con nosotros? El bandido dijo, pero había soldados contigo, y los vi también mis compañeros, listos con armas.
nos escapamos. ¿Quieres ver al ejército invisible de Dios luchando batallas por tu bien? ¿Quieres ganar todas las batallas de tu vida con la ayuda del ejército más fuerte del mundo? Ejército invisible de Dios. Entonces, sé un guerrero de oración. Sé un guerrero de oración. Lucha cada batalla en tu vida a través de la oración. Cuando te sientas solo en tu lucha, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para que puedas ver el ejército del Señor que te está protegiendo, luchando por ti. Amén. Vamos ahora. Señor, gracias por animarnos, temerte siempre. Gracias por estar con nosotros a su favor. Ayúdanos a luchar las batallas de nuestras vidas con la oración. Mientras oramos, abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver sus manos todopoderosas todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de dar ofrenda. Procedimiento de ofrenda. Usted puede dar su ofrenda a nuestra iglesia de 4 maneras diferentes. 1. Envíe su cheque por correo a la dirección de la iglesia. ESF 6050 West Tui Avenue, Chicago, Illinois 60646. 2. Envíe su oferta enviando un mensaje de texto. En texto al 773-802-1112. Número de tarjeta de débito o crédito, fecha de expiración, código postal, código de seguridad de 3. 3. Envíe su oferta a través de PayPal. PayPal.me a Timothy Hong 1612. Otra vez. Dirección de PayPal de nuestra iglesia es paypal.me/Timothy Hong 1612. 4. Envíe su oferta a través de la paga lápida, GELE. Nombre de la cuenta GELE, ESF, teléfono 773-802-1112. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos privilegio de traer nuestro corazón a ustedes por esta ofrenda. Oramos por aquellos que han perdido su trabajo, que no han podido trabajar durante muchas semanas. Proporcione lo que necesitan hoy. Cumpla su promesa para aquellos que dan esta ofrenda por su diezmo. Dije que su bendición financiera desborde en sus vidas. Reciba nuestras ofrendas de acción de gracias
misión y multiplique estas ofrendas para bendecir a su pueblo, a su iglesia y a su misión. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a canciones. Vamos a cantar himnos. No sé por qué, la gracia del Señor. Versos 3 y 4. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo pura en el corazón cuando fe en el Señor. Mas yo sé que he creído es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresa de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo sobre con Él. Mas yo sé que he creído es poderoso para quedarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Amén. Vamos ahora. Que la gracia del Señor es Cristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión, la protección y la guía del Espíritu Santo estén con todos ustedes para siempre y para siempre. Amén.